Gracias por tu amor. Gloria a Dios, gloria al Señor y a su nombre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a buscar nuestra Biblia, hermano, en Génesis capítulo 1. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1. Vamos a estudiar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. En esta noche, ¿verdad? Le damos saludos a todos los que están conectados. Amén. Esperamos que usted pueda ser bendecido a través de esta enseñanza. Aleluya. En este nuestro discipulado bíblico. Gloria al Señor. En esta noche tenemos un tema, aleluya, ¿verdad?, de vital importancia. Vamos a estar hablando acerca del hombre, amén, y su caída en pecado. Gloria al Señor. Aunque en esta noche nos vamos a concentrar, ¿verdad?, específicamente, aleluya, en hablar del hombre, amén. Gloria al Señor, que es lo que la Biblia habla acerca de él. Pero vamos a Génesis capítulo número 1, versos 26 al 27. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Génesis capítulo 1, versos 26 al 27, leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos instruyas a través de la misma, Señor. Sabemos que ella ha sido inspirada por tu Espíritu Santo y rogamos a Él, Señor, que sea nuestro maestro, que nos enseñe la poderosa palabra para que podamos conocer tu plan, tu propósito, Señor, aleluya, y lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, gloria al Señor, y como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca del hombre y su caída, aunque este estudio se va a estar dividiendo, ¿verdad?, en varios estudios, gloria al Señor, porque es un tema bastante extenso, y en esta noche nos queremos concentrar, aleluya, en hablar acerca de lo que es la antropología. La antropología no es otra cosa, gloria al Señor, que el estudio o la doctrina acerca del ser humano, amén. El estudio o la doctrina, la enseñanza acerca del ser humano. ¿Qué la Biblia tiene que decir con relación a los seres humanos? Amén. Eso lo vamos a ver en este estudio y vamos a ver, ¿verdad? Aleluya, para mencionarle por encimita, gloria al Señor, cómo fue que Dios lo formó, cómo fue que Dios lo creó, gloria al Señor, las condiciones en las cuales fue creado, el medio ambiente en el cual el hombre, ¿verdad?, fue dejado por el Señor, ¿verdad?, en ese huerto llamado el huerto de Edén, entre otras cosas. Gloria al Señor. Nosotros estuvimos estudiando, amén, acerca de la Biblia y dijimos que el tema principal de la Biblia es la redención del ser humano, ¿sí o no? La redención del ser humano. Y esto obviamente pone al ser humano en una posición donde necesita un salvador. Sin embargo, cuando nosotros vemos el principio de todas las cosas en la Escritura, vamos a darnos cuenta que el ser humano, en principio, cuando fue formado y creado por el Señor, no habitaba, ¿verdad?, ni estaba en una condición de maldad ni de pecaminosidad, sino que el hombre fue hecho en un estado de perfección. ¿Amén? Entonces, para mí es importante, antes de entrar, ¿verdad?, en lo que es el tema de la salvación, lo que es el tema, gloria al Señor, de quién es Jesucristo y la Santa Trinidad, etcétera. Para mí es muy importante que si ya hemos hablado acerca de Dios, acerca de su carácter, y ya hablamos acerca de su libro, amén, y qué es lo que contiene ese libro, pues podamos entender también quiénes somos nosotros mismos, ¿verdad? En qué estado fue que el ser humano fue creado y cómo es que entonces se desarrolla la historia al punto de que el ser humano ahora necesita ser redimido, ser salvado de sus pecados. Amén. La Biblia dice que el hombre por naturaleza es pecador. Si usted busca pasajes como Romanos 3:23, ahí dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. También el proverbista decía que ciertamente no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque. De manera que cuando nosotros vemos la palabra del Señor, la Biblia, ¿verdad?, dice categóricamente que el hombre es pecador.
el hombre es malo por naturaleza. Sin embargo, tenemos que entender que no siempre fue así. No siempre el hombre fue pecador. No siempre el hombre tenía inclinaciones en su corazón hacia lo malo, sino que Dios lo formó y lo creó en un estado de perfección, hermano. Y por eso es importante que entendamos eso, para poder entender la naturaleza del pecado y el por qué el ser humano necesita un redentor. Tenemos que, aleluya, ¿verdad?, hacer una regresión en el tiempo para ver que el Señor no lo creó pecado. El Señor no lo creó perverso, ¿verdad? Ni lo creó, aleluya, con inclinaciones pecaminosas. No, el Señor lo que hizo, lo hizo bueno y lo hizo perfecto. Amén. Aleluya. Dios no creó un hombre ni a una mujer malo. Él los creó buenos en el principio. El hombre fue creado bueno por Dios después de que Dios terminara toda su creación. Cuando meditó sobre ella, dice la Biblia, y aquí está el testimonio para que ustedes entiendan que el ser humano no fue creado en pecado. Amén. En principio, aquí está el testimonio en Génesis 1:31. Luego de que el Señor creó todas las cosas que hoy existen, en el verso 31, cuando Él concluye su obra, dice: y vio Dios, y ahí está el hombre incluido y la mujer. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era todo bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué, hermano? Porque un Dios que es perfecto hace cosas perfectas. Un Dios que es bueno hace cosas buenas. Amén. La Biblia dice en el Salmo 18, verso 30, Salmo 18, verso 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Entiende? Un Dios que es perfecto hace cosas perfectas y hace cosas buenas. De manera que el origen del pecado, de la maldad y de todo lo malo que existe no radica en Dios. ¿Escuchó bien? De Dios no viene nada malo. Dios es bueno, Dios es perfecto. Y aleluya, basado en esa perfección, es que Dios entonces crea al ser humano y lo crea en un estado de perfección. No había pecado, no había enfermedades, no había absolutamente nada que pudiese, ¿verdad?, afectar negativamente la vida del hombre. A su nombre, gloria al Señor, aleluya. Así que el hombre no solamente fue creado bueno, sino que el hombre también fue creado perfecto. Si nosotros vemos, por ejemplo, pasajes como 2 de Samuel, capítulo número 22 y verso 31, dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, vuelve, ¿verdad?, aleluya, aquí el escritor a confirmar lo que dice el Salmo 18:30. Dice: en cuanto a Dios, aleluya, verso 31, perfecto es sus caminos y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Así que Dios hace al hombre bueno, pero también lo hace perfecto. ¿Qué significa esto, hermano? Los sentimientos del hombre eran perfectos. Los pensamientos del hombre eran perfectos. Sus pensamientos no estaban contaminados por cosas malas. Sus pensamientos eran perfectos. La voluntad del hombre era perfecta. Esa voluntad, esos pensamientos, los sentimientos del hombre, las emociones, todo estaba en armonía, en perfecta armonía con los conceptos de Dios, es decir, con los mandamientos del Señor. Todo lo que compone el ser humano estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Usted se imagina, aleluya, poder lograr eso en este tiempo. Aleluya. Pero a causa del pecado, pues tenemos esa lucha donde el Señor ha establecido su voluntad expresada en sus mandamientos, en su palabra, pero siempre nuestra voluntad se revela en contra de la voluntad del Señor.
Pero en el principio no era así. En el principio no había una lucha como la que tenemos hoy nosotros. Aleluya, ¿verdad? Esa batalla contra el pecado no existía. El pensamiento del hombre era un pensamiento perfecto, su voluntad era perfecta. Aleluya, no solamente eso, sino que en el ámbito físico su cuerpo también estaba libre de todo tipo de enfermedad. Cuando el Señor crea al hombre, ¿verdad?, y lo establece y lo pone en aquel huerto, allí no existía la enfermedad, hermano. Allí no existía nada que pudiese afectar físicamente la vida del hombre. Gloria al nombre del Señor. El cuerpo del ser humano funcionó a la perfección siempre antes de la caída. Funcionaba a la perfección. Así que hablemos un poco acerca de esa composición del hombre. Ya dijimos que el Señor lo creó bueno. No solamente lo creó bueno, lo creó en un estado de perfección. Sus pensamientos, su voluntad, sus sentimientos, todo estaba de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahí no había un conflicto, ni un choque de voluntades, ni nada de eso. Estaban en perfecta armonía con Dios. Gloria al Señor. Y también el Señor lo pone en un medio ambiente donde no había absolutamente nada que pudiese afectarlo. No había enfermedades. Aleluya, no había ningún tipo de peligro. Gloria al nombre del Señor para con, ¿verdad?, el estado físico del ser humano. Eso no existía. Así que vaya usted pues pensando ahí, hermano. Aleluya. Las grandes consecuencias que trajo el pecado. Las grandes consecuencias que trajo, ¿verdad?, una mala decisión, una desobediencia. Excluyó no solamente a Adán y a Eva, sino que excluyó a la raza humana por completo de la salud, de gozar de una comunión perfecta con el Señor. Aleluya. Y de que el pecado fuera introducido en la raza humana al punto de que todos somos constituidos, según la palabra del Señor, como pecadores, destituidos, hermano, y condenados a lo que es un castigo eterno, separados de Dios. Aleluya, en un lugar conocido como el infierno, y después de ahí el lago que arde con fuego y azufre. Mire todo lo que el hombre perdió en el huerto de Edén. A su nombre sea la gloria. Pero nuestro Dios, que es perfecto, cuando hizo todo, lo hizo todo bueno. Veamos un poco, aleluya, el cuerpo del ser humano. Amén. Para que usted entienda, ¿verdad? Quiero que hablemos todo esto para que usted entienda de qué manera el pecado fue afectando todas y cada una de las áreas que componen ¿verdad?, el ser humano como tal. El cuerpo humano, por ejemplo, gloria al Señor, se caracteriza porque tiene la percepción de los 5 sentidos. El ser humano fue creado por Dios en un estado de perfección, y juntamente con ese cuerpo humano el Señor le dio lo que se conoce como los 5 sentidos. ¿Quién sabe cuáles son los 5 sentidos? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Y no me venga que la mujer tiene un sexto ni nada de eso. La Biblia habla de 5. ¿Ok? Ella tiene, ¿verdad?, el don de sospecha, que es diferente. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Amén. ¿Cómo? Correcto, eso es así. Así que el Señor nos da esos 5 sentidos, de manera que nosotros estamos en contacto con el mundo material, con lo que se puede tocar, con lo que se puede oler, lo que se puede oír, lo que se puede ver, lo que se puede gustar. Amén. Aleluya. El cuerpo humano fue creado por Dios y tiene esa percepción, lo que se conoce como los 5 sentidos. Este es el receptor del mundo exterior. Es el instrumento que Dios utiliza para hacer justicia o para hacer pecado. No solamente Dios, sino que el hombre mismo también utiliza ese cuerpo físico. ¿Para qué? Para hacer justicia o hacer pecado. Básicamente, nuestro cuerpo es un instrumento que puede tanto glorificar a Dios, o puede también ser un instrumento de injusticia y de pecado. Ahora bien, antes de que el hombre pecara, el cuerpo del hombre era un instrumento de justicia que glorificaba a Dios. No había enfermedades, como le dije anteriormente. Aleluya. Y en este también estaba contenida la fuerza del hombre
para poder trabajar con sus propias manos, poder cultivar el huerto que Dios le había puesto allí para que él cultivase. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que el cuerpo es lo que nos permite estar en contacto con el mundo exterior, lo que nosotros podemos ver, lo que podemos tocar, etcétera, lo que nos permite en esos 5 sentidos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ahora, aparte del Señor darnos un cuerpo perfecto, amén, el Señor puso en nosotros el alma. Y yo quiero que vayamos un momento, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso número 23, dice de la siguiente manera. Aleluya. Si lo tiene, me dice amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué dice? Y todo vuestro ser. Aquí va a estar hablando de todo lo que compone al ser humano. Todo vuestro ser es que espíritu, alma y cuerpo. El ser humano consiste en esas 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no solamente nos dio un cuerpo perfecto, ¿verdad? En el principio, obviamente ha sido corrompido por el pecado, de ahí las enfermedades, etcétera. Pero en el principio el cuerpo humano era perfecto. En segundo lugar, el Señor nos ha dado un alma. Amén. Y en el alma se encuentran las emociones. Hermano, mire, el alma en esencia es lo que usted y yo somos. No piense que usted en esencia es un cuerpo solamente. El cuerpo es el vehículo, el instrumento que usted utiliza para poder manejarse en este mundo material. Pero usted también es un ser espiritual. Dentro de su cuerpo hay un alma, y eso es un ente espiritual. Y eso es en esencia lo que usted es. Lo que usted lleva por dentro es lo que usted es, su alma. En el alma se encuentra el centro de las emociones. Emociones, ¿verdad? Tales como el enojo, la alegría, ¿verdad? Emociones como esta se contienen en el alma. Eso es lo que realmente nosotros somos. También en el alma está el pensamiento del hombre. Y ahí también está la voluntad del hombre. En el alma están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Cuando usted peca, usted no simplemente peca físicamente, sino que usted tomó una decisión en el alma de pecar. ¿Ok? Cuando usted llora, usted bota lágrimas por estos ojitos. Pero quien siente la congoja, la aflicción, la tristeza es el alma, no es el cuerpo. Es lo que está dentro, lo que siente y se manifiesta externamente. Ahora, obviamente eso es un misterio. Cómo algo espiritual se conecta con algo material y produce lágrimas. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Si usted siente ese dolor, ¿verdad? Nosotros decimos: siento un dolor tan profundo en mi corazón. No es que usted siente un dolor en el corazón físico. Cuando hablamos de corazón, la Biblia también se refiere al corazón como el alma. Esa área del alma donde están concentradas las emociones. Amén. Y hay voluntad. Es decir, el hombre es un ser sentimental, intelectual, y emociones nos ayudan a detectar cuando hay peligro, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, nos ayudan en nuestras relaciones sociales. Cada elemento de nuestras emociones es totalmente necesario. Ahora bien, que nosotros tengamos emociones en nuestra alma no significa que debemos andar
andar por ellas. ¿Por qué? Porque esas emociones dijimos que al principio eran perfectas. Ahora que usted y yo, ¿verdad?, tenemos nuestra alma corrompida por el pecado, usted no se puede fiar de sus emociones. Porque sus emociones están en un estado de pecaminosidad. Usted no puede confiar en sus emociones a la hora de tomar decisiones. Amén. Porque el pecado distorsiona y no nos permite ser objetivos a la hora de tomar decisiones. Por eso el Señor nos ha provisto de su palabra. Que aunque muchas veces esta palabra choca con nuestras emociones, si la obedecemos, todo nos va a salir bien. Amén. Pero lamentablemente son muchas las personas que se dejan, ¿verdad?, gobernar por sus emociones. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón. Se está refiriendo a esa parte emocional ¿verdad?, del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá?, dice la Biblia. Así que el ser humano tiene un cuerpo físico, tiene un alma, y estos fueron creados en un estado de perfección. Ahora, el ser humano también tiene lo que es el intelecto y tiene lo que es la voluntad o el libre albedrío. Fueron cosas que el Señor le dio al ser humano. El intelecto, por su parte, es aquella área, ¿verdad?, que es el centro de lo racional. Es donde imaginamos y es donde tenemos la conciencia. Amén. Todos los seres humanos fueron creados con intelecto. Todos. El hombre por naturaleza es enseñado. Por naturaleza. Eso de que yo soy bruto, a mí no me entra nada en la cabeza, eso es una mentira del diablo. El Señor nos hizo capaces intelectualmente hablando. Lo que pasa es que no todos van al mismo ritmo, no todos tienen las mismas capacidades. Algunos son más visuales, aprenden por lo que ven. Otros son más auditivos, aprenden por lo que oyen. Otros tienen la capacidad de retener información. Pero todos y cada uno de nosotros, amén, es importante que usted sepa esto, todos y cada uno de nosotros tenemos un área racional, intelectual en nuestra vida. Usted lo que tiene es que descubrir de qué manera usted funciona mejor para que saque el mejor provecho de eso. Si usted aprende mucho mejor copiando y escribiendo, hágalo, porque usted va a retener, se le va a quedar. Si usted es más visual, etcétera, busque recursos visuales. Ahora que tenemos tanto acceso al internet, tenemos, hermanos, inclusive hasta, aunque yo no recomiendo que se vean, ¿verdad?, todas, porque hay algunas que no se apegan a la Biblia, pero tenemos inclusive la Biblia ahora en series, donde podemos ver series acerca de los evangelios. Y ahí usted no solamente, ¿verdad?, tiene que estar leyendo. Obviamente la lectura es importante, pero lo que le quiero decir es que si usted combina la lectura de la Biblia con algo visual, porque usted aprende más así, pues hágalo. Usted tiene herramientas que están a su disposición con el fin de usted poder desarrollar su intelecto, esa parte racional, esa parte imaginativa. Y ahí también tenemos la conciencia. El intelecto es el mundo donde nacen las ideas, las secuencias, entre otras cosas, ¿verdad? No me quiero detener mucho ahí. Aleluya. Ese intelecto no estaba corrompido en el principio por el pecado. Ahora, ¿qué dice Santiago? Que hay una sabiduría ahora que es animal, terrenal y diabólica. O sea, que hay un intelecto, hay una sabiduría, hay un conocimiento que viene de Dios, que en principio estaba en el ser humano cuando éste no vivía en pecado. Pero cuando el hombre pecó, ahora entró lo que se conoce como la astucia del pecado. Cuando la gente es astuta
y maquinan el pecado. Y saben cómo elaborar planes para cometer injusticia. El salmista David dice: Señor, no te olvides de aquello que cuando van a su cama maquinan durante toda la noche cómo hacer tropezar al justo. Hay gente que maquina y eso se lleva a cabo en el intelecto. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así que el ser humano tiene esa área también. Y el ser humano también tiene lo que es el libre albedrío. ¿Qué es eso? Es la capacidad que Dios nos dio para tomar decisiones. El hombre, estando en el huerto de Edén, tenía libre albedrío. Y ese libre albedrío era perfecto. Pero era inviolable. ¿En qué sentido? El Señor no le iba a dictar al hombre, ni le iba a decretar al hombre si quería obedecerle o no. El Señor le dio esa libertad para que él escogiera voluntariamente si le iba a obedecer o si no le iba a obedecer. El Señor nos dio esa capacidad. Amén. Aleluya. Así que tenemos el cuerpo, el alma, el intelecto, tenemos la voluntad, tenemos ¿verdad?, el libre albedrío, gloria al Señor, y tenemos el espíritu. Esa es la parte del ser humano que se puede o no conectar con Dios. Y de nuevo, esto es algo que es misterioso, que aunque nosotros quisiéramos explicarlo, ¿verdad?, de manera sencilla o de manera profunda, tocar este tema no es fácil, porque estamos hablando de misterios. Amén. Aleluya. Nosotros en esencia somos un alma, pero Dios ha puesto en nosotros un espíritu. Y ese espíritu es lo que nos permite conectarnos o no con Dios. Es esa parte de nosotros en donde el Espíritu Santo se mueve y mantiene en nosotros un estado de conciencia acerca de su presencia, su actividad, entre otras cosas. Cuando el ser humano no está en Cristo, su espíritu está muerto. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el Señor nos da vida espiritualmente. La Biblia dice en Efesios capítulo número 2 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Esa área espiritual que nos permite conectarnos con Dios estaba muerta. Por eso Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos aquí han resucitado? Físicamente ninguno. Físicamente ninguno. Espiritualmente hubo una resurrección en nosotros. Nuestro espíritu fue resucitado. Y ahora ese espíritu tiene la facultad de conectarse con Dios. Y por eso usted puede sentir la presencia de Dios cuando el pecador no la siente. O cuando el pecador no entiende la manifestación del Espíritu Santo, usted la entiende. Porque el Espíritu de Dios vino para resucitar nuestro espíritu. Y ahora hay una conexión ahí, de manera que la Biblia dice: quien se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Amén. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, verso 10. Romanos 8, 10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, hablando de la presencia del Espíritu Santo, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No está hablando del Espíritu Santo en esta segunda parte. Note cómo dice Espíritu con E minúscula. Está diciendo: nuestro cuerpo tiene un remanente de pecado. Nuestro cuerpo, lamentable y tristemente, siempre va a tener inclinaciones hacia el pecado. Está muerto en el pecado. Pero ¿qué Dios hizo? Dios resucitó esa área interna de nosotros. Dios resucitó nuestro espíritu. Amén. Aleluya. A través de su Espíritu Santo. Así que ese espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? No quiero de nuevo profundizar mucho en esto, porque yo sé que para los nuevecitos quizás un poquito
¿verdad? Difícil, pero lo que quiero que usted entienda, ¿verdad? Es que somos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. En estos están contenidos el intelecto, la voluntad, el libre albedrío, todo eso. Y de eso se compone el ser humano. Todo eso en un estado de perfección. Ahora, no solamente el Señor se ocupó de que nuestra composición como seres humanos fuera buena y fuera perfecta, sino que el medio ambiente donde Él nos iba a colocar, o donde colocó a Adán y a Eva, fuese un medio ambiente perfecto también. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Adán y Eva no tenían excusa alguna para cometer pecado original. ¿Sabe qué fue lo que hizo el diablo? Me voy a adelantar un poco, pero el diablo lo que hizo fue crear una necesidad innecesaria en la mente y en el corazón de Adán y Eva, porque ellos lo tenían todo, no necesitaban nada. No necesitaban nada. Y miren, hermano, el medio ambiente. Ya vimos de qué se compone el ser humano, todo en un estado de perfección. Ahora, mire el medio ambiente en el que el Señor los pone a ellos. Escuche bien. El ser humano gozaba de todas las comodidades que se pueden desear. Todo lo que el ser humano necesitaba para gozar de una buena comunión con el Señor y para gozar de un sostenimiento, ¿verdad?, de su vida física, emocional, espiritual. Todo lo tenían allí. Por ejemplo, en cuanto a su alimentación, ellos no tenían carencia de alimentos. Ellos tenían todo un huerto para alimentarse del fruto de la tierra, como dice Génesis capítulo 1, verso 29. Génesis capítulo 1, verso 29 dice, gloria a Dios, que ellos podían comer del fruto de la tierra. Génesis capítulo 1, verso 29. Por aquí se me perdió la página. A su nombre. Gloria, gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 29 dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El ser humano, al principio de la creación, no tenía necesidad de alimentos porque el Señor puso todo a su disposición. Número 2, el Señor le dio un lugar para habitar, pues fue Dios el que plantó el Edén y puso al hombre allí. Dios le dio casa también y le dio alimento. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Esos son los detalles que Dios tiene con el hombre. Lo crea en un estado de perfección y lo pone en un lugar de perfección. Número 3. El Señor también le da la facultad de trabajar. Esto, ¿verdad?, para desarrollar su intelecto, su fuerza física, etc. Génesis capítulo 2, verso 15. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y el verso 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios no solamente le dio la capacidad para que él, ¿verdad?, pudiese desarrollarse físicamente, sino que también intelectualmente. Fíjense que Dios no fue el que le puso los nombres a los animales. ¿Quién fue? Adán. El Señor le dio la facultad para que él desarrollara su intelecto como ser humano. El Señor no creó un robot. No piense eso. El Señor creó, sí, un ser humano perfecto, pero este también necesitaba desarrollar sus capacidades dentro de ese estado de perfección. Número 4. Dios no solamente le dio una casa, ¿verdad?, un lugar donde habitar, le dio alimento, le dio también tareas físicas e intelectuales, sino que el Señor también le dio compañía. No lo dejó allí abandonado solo. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. Fíjense que de entre todas las cosas que Dios vio que era buena, encontró solamente una que no era buena.
Ese que siempre el pasaje dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Ahora, aquí por primera vez encontramos que el Señor vio algo que no era bueno. ¿Qué era eso? Que el hombre necesitaba una ayuda idónea, necesitaba compañía. Amén. Y Dios tomó, ¿verdad?, de su costilla, de su costado, aleluya, para hacer ayuda idónea para él. Eso está en Génesis capítulo 2, verso 18. También lo vemos en el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Gloria a Dios por esas costillas. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Gloria a Dios para siempre. Hermano, y cuando Adán vio a aquel mujerón, se alegró. El verso 23, hermano, ahí hay una expresión que Adán utiliza, que en esta traducción pues se ha perdido eso, pero en la traducción original, en el idioma original, hay unos símbolos de exclamación. Cuando Adán ve a su mujer, ¿verdad?, en la parte donde dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, hay una expresión ahí de alegría que se perdió por la traducción en español. Pero en el original, cuando Adán vio a aquella primera mujer en un estado de perfección, aleluya, y que, imagínense, Adán, yo imagino que miró para todo, aquí no hay nadie que me la quite, alaba. Para él nada más. Cuando vio, porque imagínense, rodeado de animales por todos lados, de momento le traen a aquella mujer hermosa. Aleluya, este hombre exclama y dice, esto es hueso de mi hueso, esto es carne de mi carne. Inmediatamente sintió, ¿verdad? Aleluya, que gloria al Señor, ellos se pertenecían el uno al otro. Y eso trajo alegría al corazón, porque él estaba solo en aquel huerto, aparte, ¿verdad?, de la compañía de los animales, etcétera, pero no tenía una compañía humana. Gloria a Dios para siempre. Así que el Señor le da compañía también a él, y se la dio perfecta. Gloria a Dios. Aleluya. Qué privilegio tenían Adán y tenían Eva. Santo a Dios. Su esposo era perfecto. Santo a Dios. Aleluya. La esposa de Adán era perfecta. Y hay hermanos que, ¿verdad?, como no entienden esto que estamos tocando acerca del pecado, pretenden que su esposo sea perfecto y pretenden que su esposa sea perfecta. Y eso no va a suceder mientras nosotros moremos en esta tierra en un estado de pecaminosidad, hermano. Eso no va a suceder. Ahora, qué bonito es que a pesar de que dos seres imperfectos y con inclinaciones ¿verdad?, al pecado se unen, y a pesar de todo eso pueden ¿verdad?, gozar de esa compañía, y pueden amarse y pueden soportarse. Eso es bonito, hermano, ¿verdad? Eso es bonito, gloria al Señor. Esta gente gozaba de ese estado de perfección. No habían problemas entre Adán y Eva. No había problema alguno para ver qué iban a comer ese día, ni nada de eso. No, o sea, ese conflicto no lo había. Ese conflicto note como el resultado del pecado. Cuando luego el Señor en Génesis capítulo 3 dice que el hombre se señoreará de ti. Es decir, te va a someter a su autoridad por la fuerza. Y tu deseo será para tu marido. Aleluya. Es decir, que la mujer también va a tratar de usurpar ese lugar de autoridad que el Señor le dio a la cabeza, que es el varón, en la casa. Y se da ese conflicto, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Por eso es que usted ve toda esta gloria al Señor, estos movimientos bochornosos, como lo que vimos esta semana, aleluya, por las feministas, por allá en el Capitolio. Eso es bochornoso. Gloria al nombre del Señor. ¿De dónde es que nace todo ese conflicto, esa guerra y esa lucha entre los sexos? Viene de ahí, de Génesis capítulo 3, donde la mujer quiere usurpar la posición que le corresponde al varón. Y el varón, por otro lado, ¿verdad?, no hace
un uso correcto de su autoridad, sino que quiere, ¿verdad?, tratarla con desprecio, someterla por la fuerza, etcétera, y ese tampoco es el modelo bíblico. Todo eso nace de Génesis capítulo 3. Aleluya. Ahora, el Señor también, aleluya, le permite que éste goce de comunión perfecta con Él. Lo mejor que tenía el huerto era eso. El hombre tenía una comunión perfecta, directa, íntima, cercana a Dios todos los días. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. La presencia de Dios se paseaba en el huerto continuamente. Dios habitaba con el hombre en el huerto. No piense que el Señor estaba por allá en el tercer cielo y lo dejó ahí abandonado en el huerto. No, aleluya. El Señor habitaba con ellos en el huerto, estaba allí. Adán hablaba cara a cara con Dios. Cuando entró el pecado, obviamente, aleluya, una persona pecadora no puede estar en la presencia de un Dios santo sin ser consumido por el fuego de su santidad. O sea, ahí pierde la comunión. Gloria al Señor. El hombre gozaba de comunión con Dios. El hombre gozaba de salud perfecta, ¿verdad?, como dijimos anteriormente. Y el hombre también gozaba de los mandamientos de Dios, que de eso hablamos ayer. Gozaba de los mandamientos del Señor. Amén. Génesis capítulo 1, verso 28. El Señor le da mandamientos, le da instrucciones, le da directrices. Gloria al nombre del Señor. Y estos mandamientos serían la norma de vida, de conducta de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, dígame si es cierto o no que con estas 7 cosas la vida humana es suficiente. Adán y Eva gozaban de una vida maravillosa, perfecta, buena. Estos estaban infinitamente bendecidos por Dios. Terrible. Terrible. Pero como dije anteriormente, allí se infiltró un enemigo que lo que creó fue una necesidad innecesaria en el corazón de ellos, ¿verdad?, principalmente de la mujer, para que ésta sintiera que necesitaba algo fuera de lo que ya Dios le había provisto. Y fíjense cómo lo lleva, ¿verdad?, a algo bien elevado. Le dice, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, del cual Él les prohibió, ustedes serán igual a Dios. O sea, los tentó con que ellos quisieran ser igual a Dios. Es como que ellos se dieran un upgrade. Como que ellos, déjame utilizar la palabra correcta, como que ellos pudiesen subir a un nivel más alto del que ya estaban. Pero ¿qué más alto ellos podían escalar siendo ya perfectos? Lo único que había por encima era ser igual a Dios. Y eso nadie lo puede hacer, por más perfecto, ¿verdad?, en estado de perfección que ellos estuviesen. Ellos no podían ser iguales a Dios, porque Dios es inigualable. Dios es único. Él es el incomparable Dios. Y por eso mismo, cuando Satanás trató de usurpar el trono de Dios, y dijo en Isaías capítulo 14, subiré e iré al monte de Dios y seré semejante al Altísimo, y allí estableceré mi trono. Por eso mismo fue que lo bajaron a él de allá arriba. Porque él quiso estar en un nivel más alto. Imagínense, mire, y ese querubín, ¿sabe qué? La Biblia lo describe como un querubín perfecto, el más hermoso que había en el cielo. Pero se halló en él maldad. Él no era conforme, era ambicioso, al punto de querer usurpar el lugar que le corresponde al único que es digno de gloria y de alabanza. Qué terrible, hermano. Qué cosa terrible. Por eso el diablo no tendrá perdón jamás.
adora a Dios. Aleluya. Santo es Dios. De hecho, Satanás en comparación con el hombre, y me estoy adelantando aquí, es terrible, pero en comparación con el hombre tenía una posición mucho más privilegiada, Señor. porque él es un querubín, Santo es Dios. y los querubines son ángeles y los serafines que moran más cerca que el resto de los ángeles de la persona de Dios. Mi alma te adora, Dios. Rodean su trono. Santo es Dios. La Biblia dice que son guardianes de su santidad. Poderoso eres Jehová, mi alma te adora. Aleluya. Gracias, ¿Usted Dios. sabe lo que es eso? Estando tan cerca del trono, Aleluya. viendo la misma gloria del Padre, Bendito Dios. Aleluya. Santo. tratar de usurpar su gloria de su trono Grande eres, Jehová. y que el cielo le rindiese pleitesía y adoración a Él. Santo, ¡Wow! Y por eso es que no tiene perdón, poderoso eres Jehová. porque él habitaba cerca de Dios. Él conocía perfectamente la ley de Dios, la santidad de Dios, la gloria del Señor. Aleluya. Aleluya. Y una traición como esa no tiene perdón jamás. Te adoramos, Dios de gloria. Sin embargo, nosotros, en una condición humana, Poderoso. hechos del polvo de la tierra, miren qué grande misericordia Dios ha tenido con nosotros. sin Señor, nosotros aleluya. merecerlo. Vive Jehová. El Señor bien pudo haber hecho lo mismo que hizo con Satanás, no perdonarnos jamás Gracias, Dios. de que hubiésemos pecado contra Él. Poderoso eres Jehová, aleluya. Sin embargo, el salmista David se maravilla y dice: es el hombre para que Él piense, y el Hijo del Hombre para que de Él tenga misericordia. Lo hiciste Gracias, poco menor Dios. que los ángeles. Y el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron a la manera de la transgresión de Satanás en el cielo. No los perdonó a los ángeles. Poderoso eres Jehová. Aleluya. Y estos están, muchos de ellos, encerrados en prisiones de oscuridad, Santo eres Dios. sin perdón, perdidos eternamente. Te adoramos. Y Dios nos ha dado a nosotros su gracia, su perdón. Santo es Dios. Te adoramos, Dios. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo tú eres, Jesús. Poderoso. Y alaba mi alma a Jesús. Qué lindo tú eres, Dios. Aleluya, aleluya, Y aleluya. adora mi alma a Jesús. Gracias, papá. Aleluya. Santo es Gracias. Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria. Poderoso ¿Cuántos eres dan Jehová. gloria al Señor? Gracias, Señor. Aleluya. Quiero salir corriendo de aquí. Vive, Siento una gloria vive. terrible Aleluya. sobre mí. Gracias, Jehová. Bendigo el Padre para siempre. Aleluya. Poderoso. Te adoramos, Rey de Gloria. Qué terrible. Con poder. A esos ángeles traidores no los redimió. Santo es Dios. Y a nosotros sí. Gracias. Vive eso. Escuche bien. Gracias, Señor. El hombre no tenía necesidad de pecar. El hombre no tenía por qué traicionar a Dios. El hombre no tenía por qué ceder ante la tentación. No tenía. Tenían todo lo que necesitaban. Gozaban de todo lo que usted y yo quisiéramos gozar en este tiempo. Tenían todo. Bendito eres Jehová. El Señor también le dio un propósito al ser humano. Gloria a Dios. Y ese propósito sigue siendo el mismo. Santo. Lo que sucede es que con la corrupción del pecado, alcanzar ese propósito, hermano, es cuesta arriba. Santo es Dios. Pero en el principio, el Señor designó un propósito para el ser humano y sigue siendo el mismo, no cambió. Santo es Dios. Sigue siendo el mismo. Hay poder, hay poder. en Aleluya. ti. Y esto tiene que ver con que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Santo es Dios. Esto significa que nosotros fuimos creados para mostrar la gloria del Señor. Amén. A través de su perfección, a través de su creación en nosotros. Todo lo que ha sido creado es una muestra
visible de la gloria del Dios invisible. Todo, voy a repetirlo, todo lo que nosotros vemos es una muestra. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Todo lo que ha sido creado, incluyendo al hombre, fue hecho para la gloria del Señor. Y el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de su gloria. Por eso nos formó, nos creó. Nos hizo a su imagen y semejanza. Esto también significa que la imagen que tiene el hombre estuvo inspirada en Jesús. Pues Jesús es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. Cuando el Señor crea a Adán, lo hace, aleluya, ¿verdad? Teniendo en mente, de hecho, Él dice, hagamos. Ahí está la Trinidad operando en la creación y la formación del ser humano. Aleluya. Y este fue creado a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos la gloria de Dios. Santo es Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y el Señor nos forma y nos crea a la imagen de su Hijo Cristo. Gracias. Ahora, note que ese propósito no solamente se cumple individualmente. Por eso la Biblia dice que cada uno de nosotros debemos vivir honrando al Señor. El ser humano honra individualmente. Y el Señor, a través del fruto de su Espíritu Santo, ¿verdad?, de las buenas obras, muestra su gloria para con los perdidos y los pecadores. Cuando nosotros como cristianos manifestamos el fruto del Espíritu, que es paz, amor, gozo, benignidad, templanza, etcétera, etcétera. Cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu, estamos manifestando la gloria de Dios. Bendito Dios. Porque Aleluya. según vimos los atributos de Dios, dijimos que Dios es amor, que Dios es un Dios de gozo, que Dios es bondadoso, que Dios es un Dios de misericordia, etcétera. Los frutos del Espíritu no es para nosotros lucirnos como que nosotros, mira qué santo, qué piadoso soy. Bendito eres Dios. No. Bueno, Cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, es precisamente a Cristo al que estamos reflejando a través de nuestra vida. Santo es Dios. Amén, aleluya. Es para la gloria de Él, no es para la gloria de nosotros. gracias Jehová. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5, aleluya, que nuestra luz alumbre delante de todos los hombres. Y vuestras buenas obras, ¿para qué? Para que los hombres vean vuestras obras y glorifiquen a Dios por ello. Es decir, el Señor se glorifica, recibe gloria a través de lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Es Dios quien recibe gloria. Cuando yo veo un hermanito piadoso que vive para Dios, que se guarda para Dios, lo primero que yo expreso por mi boca es que grande es Dios. Mira cómo Dios convierte un pecador en una persona santa. Santo es Dios. ¿Quién no recibe la gloria? ¿La persona? No, la recibe Dios. Santo es Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que uno de los propósitos supremos por los cuales nosotros fuimos creados es para que Dios reciba gloria a través de nuestra vida. Santo es Dios. Aleluya. Número 2. Por esta razón Dios instituyó el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio se da dentro de un vínculo complementario. Santo. Lo que yo no tengo, mi esposa lo tiene. Y lo que ella no tiene, yo lo tengo. Y los dos podemos mostrar de manera mucho más perfecta o más completa, mejor dicho, la gloria del Señor. Te adoramos. Un matrimonio que anda y que vive conforme a la voluntad del Señor es capaz de manifestar la gloria de Santo Dios es Dios. de una manera que una persona individualmente no podría. ¿Por qué? Hermano, eso estriba en la constitución en la cual nosotros fuimos creados. Por ejemplo, el hombre, ¿verdad? El Señor le puso autoridad, el hombre tiene la fuerza física, el hombre, gloria al Señor, es sustentador, etcétera, etcétera. Pero note cómo las mujeres son mucho más emocionales, son mucho más sensibles, a veces mucho más misericordiosas, tienen más tacto muchas veces.
¿verdad? Son como esa parte de nosotros que es más, aleluya, hay una palabra que se me escapa, como más tiernas. Santo es Dios. La mujer es así, el hombre es más rojo, más crudo. Y por eso se nos advierte y se nos dice: vosotros maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Santo es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados de esa forma, pero el pecado alteró eso que Dios hizo en nosotros, de firmeza, ese carácter de firmeza. El pecado lo alteró. Y a veces somos ásperos con nuestras mujeres, pero la mujer es más tierna, más delicada, más cuidadosa, procura siempre la paz en el hogar, evitar los conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio y viven de acuerdo a la palabra de Dios, son capaces de mostrar de manera mucho más completa la gloria del Señor. Santo, aleluya. ¿Y quién recibe gloria? Recibe gloria Cristo, porque en medio de un mundo caído por el pecado, cuando la gente ve un matrimonio saludable, no perfecto, saludable, que honra a Dios, que vive para Dios, la gente tiene que glorificar a Dios y decir: yo no entiendo cómo es que en medio de tanto divorcio, yo no entiendo cómo es que en medio de tanta destrucción familiar, yo no entiendo cómo es posible que haya matrimonios que se entiendan, se comprendan y tengan la facultad y tengan la capacidad de mantenerse a pesar de la crisis de la vida. Aleluya. ¿Quién recibe gloria? El Señor. Hay una parte que lo hace el hombre y la hace la mujer, pero quien se lleva toda la gloria es el Señor. Porque si Él no está, aleluya, la Biblia dice: cordón de tres dobleces, aleluya, no se rompe fácilmente. Cristo tiene que ser el centro. De otra manera sería imposible. Así que el Señor solamente no muestra su gloria, ¿verdad? No solamente a través del hombre individualmente, sino a través del matrimonio y también a través de la familia. Santo es Dios. A su nombre. Santo es Dios. A través de la familia. Ya estamos concluyendo. A través de la familia. De hecho, una de las metas, ¿verdad?, más importantes para Dios, de las máximas, gloria al Señor, es la familia. Amén. Precisamente por eso el ataque hoy en contra de los niños, en contra del matrimonio, en contra de la familia, ¿sabe por qué? Porque Satanás sabe lo que nosotros estamos estudiando aquí. Él lo sabe. Santo. Él sabe que la familia y el matrimonio muestran la gloria del Señor en un mundo caído por el pecado en niveles que un individuo solo no lo puede hacer. Y no es para que se sientan mal los que están solos ni nada de eso. Usted sea ejemplo en conducta, en amor, en pureza. De esa manera usted muestra la gloria del Señor. Gloria. Pero el Señor dejó establecido esa primera institución santa, que es el matrimonio, con ese propósito. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y Satanás sabe que un matrimonio o una familia que vive de acuerdo a los mandamientos del Señor muestra la gloria de Dios, y por eso el ataque. Así que el ataque contra la familia, ¿sabe lo que es? Se lo voy a definir fácilmente. Es un ataque despiadado del diablo en contra de la misma gloria de Dios. Poderoso eres Dios. El ataque hacia la familia y hacia el matrimonio es un ataque del diablo en contra de la gloria de Dios. Satanás no quiere que al Señor se le adore. Satanás no quiere que al Señor se le dé gloria. Satanás no quiere, aleluya, que haya gente unida, no perfecta, sino gente que se ame y que muestre la gloria del Señor, porque eso implica que cada vez más gente pecadora e incrédula van a tener que creer en el Dios, Aleluya. aleluya, que conforma el matrimonio y que, gloria al Señor, sostiene la familia. Santo es Dios. Alabado sea Dios para siempre. Poderoso eres Dios. El ataque a la niñez es algo despiadado, hermano, porque ellos están en un estado de inocencia. Los niños. ¿Y de quién es el reino de los cielos? De los niños, pero no solamente por una cuestión de edad, es porque están en un estado de inocencia.
Por eso es que de los tales es el reino de los cielos. Aleluya. No es por la edad, Jehová. es por el estado de inocencia. O sea, el ataque contra los niños es ese. Tratar de evitar Sí, la aleluya. menor cantidad de personas que puedan ser salvos y que entren y hereden el reino Gloria a de los Dios. cielos. Y esto a su vez, obviamente, va a traer una secuela, porque niños corrompidos por el pecado, como el video que yo publiqué en estos días acerca de niños trans, estamos hablando de niños de 5, 6 años, 7, 8, en adelante, delante de una cámara diciendo yo soy un niño trans o soy una niña trans. Y yo decido lo que yo quiero ser y nadie tiene que decirme si yo soy nene o si soy negra. Hermano, cuando la humanidad llega a ese punto, Santo Dios. no hay retorno. Cuando la humanidad llega al punto de corromper la mente de la niñez con todas estas doctrinas diabólicas como la ideología de género, Poderoso. es porque la humanidad ha llegado a un punto de putrefacción del cual no van a volver ya. Poderoso eres Jehová. Por eso es que Sodoma ardió con fuego, porque es que no había manera, no iban a volverse de su pecado. Y lamentablemente así está la humanidad. El Señor tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Santo Dios. La voluntad de Dios fue que Adán y Eva vivieran con felicidad eterna, que usaran sus facultades para hacer el bien y que dieran fruto en la tierra, que desarrollaran todo aquello que Él les había dado. Esa era la voluntad de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Y como dije anteriormente, el propósito supremo de todo esto, ¿verdad?, era que ellos mostraran la gloria del Señor, pero también que gozaran de una comunión perfecta con el Señor. Dijimos anteriormente que Jehová se paseaba por el huerto. Esto significa que era costumbre del Señor pasearse por el jardín de Edén. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, lo creó para tener comunión perfecta con ellos, para que Dios fuera su alabanza, para que Dios fuera su gozo y su deleite. Amén. Gloria a Dios para siempre. Él creó al ser humano para su gloria y todo lo que Él ha creado lo hizo para sí mismo. Santo. Así que todo lo que Dios había creado, qué bonito ha estado esta clase en esta noche. Aleluya. Todo lo que Él había creado serviría para darle satisfacción plena. Dios quería que entendiera que la más grande satisfacción que ellos tendrían en el huerto sería la comunión con Él mismo. Eso era lo más grande que Él quería. Fíjense que Dios no los abandonó en el huerto. No es como, ¿verdad?, algunos padres que son perfectos sustentadores y suplidores, pero no tienen tiempo de calidad con sus hijos. Dios no era así. Gloria a Dios. Él les dio todo lo necesario, les dio techo, les dio casa, les dio provisión, les dio todo lo necesario, pero Él tenía tiempo de comunión con ellos, Santo. como un padre debe hacer con sus hijos. Se relacionaba con ellos. No estaba simplemente para suplir sus necesidades. Él quería comunión, relación íntima con ellos. Aleluya. Él quería ser un padre que día a día les brindaba calor y que se interesaba, ¿verdad?, por su acontecer diario. Esta comunión puede entenderse como el modelo de oración más primitivo y de hecho el más perfecto. Hoy nosotros tenemos que orar, y gloria a Dios por Jesucristo, que oramos a través de Jesucristo para tener comunión con el Padre. Aleluya. Cristo nos dio acceso, ¿verdad? Pero ese intermediario antes no estaba. No era necesario un intermediario en ese momento. Y con esto no quiero decir que Jesús no es necesario, ¿verdad? Lo que quiero decir es que para poder gozar de esa comunión directa con el Señor, no tenían que orar en el nombre de Jesús. No había que hacerlo porque Dios hablaba con el hombre, aleluya, y se entendía perfectamente con él. Así que esta es la prueba de que Dios es un Dios bueno que se interesa por tener amistad con el hombre y con la mujer. Y lo voy a dejar hasta ahí para la semana que viene.
entonces hablar acerca del pecado, cómo se originó el pecado, de dónde viene el pecado. ¿Fue Dios el que creó el mal? ¿Hay maldad en Dios? Todas esas cosas las vamos a ver, ¿verdad? El próximo miércoles, si el Señor lo permite. Aleluya. Y creo, ¿verdad?, que está muy interesante este tema, Gloria a Dios. porque como dije anteriormente, nos da una mejor comprensión, ¿verdad? Y tenemos una apreciación Aleluya. de la obra redentora del Señor en nuestras vidas, entendiendo cómo eran las cosas en el principio y qué tanto nosotros hemos decaído como humanidad. Gloria a Dios. Y qué tanto el Señor es capaz de hacernos restitución y de levantarnos si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. A su nombre, gloria al Señor. Así que en esta bendición, hermano, póngase en pie. Le damos toda la gloria al Señor. Ya mismo vamos a tener la sección, ¿verdad?, de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ya mismo. Gloria a Jesús. Pero queremos orar y vamos a orar también por los que están conectados en las redes sociales. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu santa bendita palabra. Gracias porque sigues ampliando nuestro conocimiento, amplía, Señor, nuestro entendimiento y podemos comprender de manera mejor, Dios mío, aleluya, esta obra de salvación que nos ha llevado a cabo en nuestras vidas. Gracias por redimirnos, gracias por salvarnos, gracias, Señor, porque en eso consiste la restauración, en llevarnos a la forma original, y a través de Cristo Jesús todo lo que se perdió en el huerto nosotros podemos recuperarlo, aleluya, por los méritos de Cristo Jesús. Gracias, te damos gracias, Señor. Gracias por rescatarnos. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste, Dios mío, y nosotros te damos gloria por ello. Bendice a los que han estado conectados y bendícenos a todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos de las redes sociales. Gloria a Dios para siempre.